damos gracias por las ricas bendiciones que tú nos tienes preparados, Señor, en este día. Ya hemos experimentado algunas. Gracias mientras podemos adorarte, porque tú te presentas, tú nos hablas, una letra de una canción, Señor, una experiencia contigo, Señor. Queremos más de ti. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Háblanos, susúrranos, Señor, con tu espíritu en nuestro corazón. Bendice tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Si me acompañáis al Evangelio de Mateo, capítulo 6, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a proseguir en el día de hoy con nuestra serie de predicación acerca del Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo del 5 en adelante. ¿Lo tenéis? Dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este pasaje está dentro de esta nueva sección que estuvimos hablando en estas semanas anteriores, que es el aspecto religioso del cristiano. Y Jesús lo que está haciendo aquí es contrastar la piedad hipócrita de los escribas y los fariseos con la verdadera piedad del ciudadano del reino de los cielos. Y está, como estuve diciendo en otras ocasiones, está centrado en lo mismo. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. En el versículo 1, Jesús estableció principios generales en cuanto a cualquier piedad religiosa. Cuando hablo de piedad religiosa, estoy hablando de cualquier obra religiosa, como dar limosna, como orar, etcétera, etcétera, como ayunar, como lo veremos en estos días. Y Jesús establece ahí diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si tenemos la recompensa del hombre, si buscamos la recompensa del hombre, eso es lo que tendremos y no tendremos la mejor recompensa que viene del cielo. Y Jesús lo que está refiriéndose implícitamente es que puede haber dos personas que hagan la misma obra de piedad, pero esencialmente la piedad es diferente. Puede haber dos personas que están orando y pueden usar hasta las mismas palabras para orar, pero la esencia de su corazón es lo importante, como la ofrenda de Abel y de Caín. Una ofrenda la cual ellos trajeron delante de Dios, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda, y miró con desagrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Si era lo mismo, prácticamente, una ofrenda a Dios, por la motivación de su corazón, por lo que había en su corazón, por la actitud con la cual ellos estaban dando a Dios. Y así estuvimos viendo algunos principios generales. La obra de piedad puede ser externamente igual, pero esencialmente diferente. ¿Por qué? Porque uno lo hace para agradar a Dios y otro lo hacen para agradarse a sí mismo. Uno lo hace para ser visto por Dios y otro lo hace para tener una audiencia humana, la cual se le lleve una recompensa humana y no la recompensa de Dios. Así que después de establecer Jesús estos principios, toma tres ejemplos de piedad. Una, la piedad de dar limosna, que la estuvimos considerando la semana anterior, y ahora la piedad de la oración, que vamos a considerar, y más tarde
unas semanas más tarde veremos la piedad del ayuno. En este día nos vamos a centrar en la piedad de la oración. Si te das cuenta, lo tienes ahí, tienes abierta, la piedad de la limosna, la piedad de la oración y la piedad del ayuno. ¿Cuál de esa piedad habla Jesús más extensamente? ¿Lo tenéis? ¿Sobre qué habla Jesús más extensamente? Sobre la oración. Jesús se extiende más sobre la oración. Si seguís leyendo, nosotros nos hemos parado, pero Jesús como que parece que tiene una segunda parte, una segunda clase magistral, diciendo, vosotros oraréis así. Y enseña la oración famosa del Padre Nuestro, una maravillosa enseñanza. Así que Jesús da la teoría y después también da la práctica. Se extiende en esta enseñanza y eso nos debería llamar la atención. En un pasaje paralelo, en Lucas 11, se nos dice que Jesús, cuando acabó de orar, se acercó a sus discípulos y les dijo, uno de ellos, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos habían contemplado la cena de Jesús orando al Padre y algo había impactado tremendamente a su corazón que le tuvo que decir los discípulos, Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que vieron ellos? ¿Qué es lo que contemplaron? ¿O qué es lo que escucharon ellos para que realmente ellos estuvieran tan impresionados con esa oración de Jesús al Padre? Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús expulsando demonios, sanando enfermos, predicando con autoridad y de nuevo. Sin embargo, ninguna de estas causas, al menos aparece aquí en las Escrituras, motivó a ellos a decirle, enséñanos a expulsar demonios, o enséñanos a predicar con denuedo, pero la oración sí. ¿Qué es lo que vieron ellos? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Quién mejor que Jesús para enseñarnos a orar? ¿Quién está contento con su vida de oración? ¿Quién puede decir, wow, yo estoy súper satisfecho con la cantidad de tiempo que paso orando o con el estilo de mi oración? ¿Quién no necesita aprender a orar? Todos necesitamos. Y no hay mejor persona que Jesús para enseñarnos la oración, porque Él es un ejemplo vivo de todo lo que Él habla. O sea, no hay disparidad entre lo que Él habla y lo que Él hace. No hay momento en sus acciones que contradigan lo que predica. Estas cosas en Él armonizan mejor que una sinfonía de Beethoven. Sus enseñanzas están acorde con la vida que Él practica. No hay nada, absolutamente nada de la levadura de los fariseos. No hay nada de hipocresía en Él. Jesús es el maestro íntegro por experiencia, el modelo perfecto de oración, el maestro de maestros, el ejemplo de ejemplo. Y aquí, en estas palabras, Él enseña acerca de la oración y se extiende. Deberíamos prestar atención a lo que Jesús nos está hablando. Cuando estudié en el seminario teológico, nunca cursé una asignatura específica acerca de la oración. Sí cursé alguna asignatura acerca de la adoración, de cómo hacer una exégesis bíblica y escudriñar un pasaje, o de cómo predicar incluso, pero no una asignatura acerca de la oración. ¿Por qué este énfasis tan grande de Jesús en la oración? Un autor dice que la oración es la forma más elevada de actividad cristiana. Hay muchas disciplinas espirituales, pero no hay una como la oración. Es la más elevada. Podemos decir que la oración es la actividad que más le cuesta a nuestra carne. Nos es más fácil asistir a la iglesia o servir en algún área específica o incluso escudriñar las escrituras que orar. Orar de verdad, ¿eh? Nos es más difícil, nuestra carne como que no le gusta. Se suele decir que si tú quieres conocer a un hombre y la vida de un hombre, tiene que verlo cuando está de rodillas. Leonard Ravenhill dice, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. La oración, queridos hermanos, es la piedra de toque
que muestra nuestra verdadera condición espiritual. ¿Sabéis cuál es esa piedra de toque? Una piedra dura, de color oscuro, y sirve para conocer la pureza del material con que está hecha la pieza que se frota con ella. Se toma, por ejemplo, una pieza de oro, se frota a la piedra, a esta piedra de toque, y se le pone allí, en la ralladura donde se ha hecho la piedra de toque, una gotita de ácido nítrico sobre esa huella. Si la pieza es de oro puro, la huella no cambia de color. Si nosotros queremos saber cómo está nuestra vida espiritual, ralladura, ¿a dónde? A la piedra de toque. Mira tu vida de oración y te darás cuenta cómo es tu vida espiritual. Si te das cuenta, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús da por sentado que el cristiano va a orar. Dice, ¿cuándo qué? Cuando oréis, está dando por sentado que el ciudadano del reino, que el verdadero cristiano, que el verdadero hijo de Dios, ora. Jesús espera que oremos. Es algo natural en el verdadero cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús entonces nos habla acerca de la oración? Si sabe que vamos a orar, porque se puede orar mal. Porque se puede orar mal, como los escribas, como los fariseos, como los gentiles. Y en estos primeros versículos acerca de la oración, Jesús desea explicarnos que los discípulos no deben imitar la actitud de los escribas y los fariseos en cuanto a la oración, ni tampoco la actitud de los gentiles paganos en cuanto a la oración. Así que vamos a ver en este día de una manera muy sencilla cómo no se debe orar y cómo sí se debe orar. ¿Venís conmigo? ¿Cómo no se debe orar? ¿Como quién? ¿Qué pone ahí en esos versículos que hemos leído? Como los escribas y los fariseos, y añade otro grupo, y como los gentiles. ¿Cuál es el defecto de estas personas? Vamos al versículo 5 de estos grupos religiosos. Dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. El error de estos escribas y fariseos era centrar la mirada en el que está orando en vez de aquel a quien se ora. ¿Venís conmigo? ¿En quién estaban centrando la mirada? En ellos mismos. En ellos mismos. Eran personas deseosas que los demás supieran que oraban. Ellos tenían que hacerse notar porque querían la reputación de hombres santos, de hombres espirituales y ambicionaban la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, los piropos de los hombres. Entonces, ¿cómo no se debe orar? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, no se debe orar para garantizar que los demás nos vean. Para garantizar que los demás nos vean. Ellos usaban la oración, era un instrumento ¿para qué? Para exponer su piedad y que los demás le aplaudieran. Dijeran, wow, ¿cómo ora? Este es un hombre de Dios. Jesús de una forma irónica, lo estuvimos viendo la semana pasada, o lo mismo, tal vez no era irónico. Habla de la imagen de un fariseo que va precedido de un pregonero a la hora de dar limosna. ¿Recordáis la flautita? La trompetita de plata y hacía notar que había venido el benefactor para dar a los pobres. Ahora toma otro ejemplo. Y este sí es un ejemplo real. Estos escribas se la ingeniaban de tal forma para centrar la mirada de otros en ellos. Dice versículo 5, porque ellos aman el orar ¿en qué? En pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. El problema no era el lugar donde oraban. Ese no era el problema. El problema no estaba en orar de pie y sentado. El problema es que lo hacían para ser vistos por los hombres. La Escritura dice, amaban.
les encantaban, lo añoraban, lo deseaban con toda su fuerza y por eso se colocaba en pie en la sinagoga. En un tiempo de una oración determinada, ellos se hacían notar, que lo vieran la gente, se ponían allí en pie y empezaban a orar y a orar, pero con la finalidad de llamar la atención. Después también se colocaban a orar en las esquinas de las calles, en las esquinas, pero no eran callejones vacíos. Bueno, hay una esquinita, me pongo a orar. No. Ellos sabían dónde se tienen que poner. Tenemos que saber que en los tiempos antiguos, bueno, en los tiempos bíblicos, según el historiador Josefo, en el templo se ofrecían sacrificios, incluidas oraciones, 2 veces al día, en la mañana, temprano, y a la hora novena. También había un servicio a la puesta del sol. Naturalmente, si uno vivía en Jerusalén, subía al templo a orar en estas horas determinadas. Pero si una persona estaba fuera de la ciudad por cualquier cuestión, no le daba tiempo a llegar al templo. Entonces, ¿qué hacía? Era la hora y ellos tenían que ir a la sinagoga más próxima para orar. Pero ¿y si no había una sinagoga? ¿Y si no le daba tiempo a llegar a la sinagoga? Pues en la calle mismo. En la calle. El problema no era el lugar. El problema no era orar de manera determinada. El problema estaba en la actitud, en el deseo de llamar la atención. Ellos se aproximaban la hora de la oración y ya estaban maquinando cómo se tenían que posicionar, qué es lo que tenían que hacer. Llego a la sinagoga, me pongo allí, o a la esquina de la calle, miro que esté bien transitada de gente y me pongo allí en aquel lugar. Lo mismo incluso hacían los que no llegaban a Jerusalén, no llegaban al templo y dice, no llego al templo. Esta calle está abarrotada de gente. Me voy a poner aquí en esta esquina ahora. Yo me imagino a estos escribas y fariseos haciendo concilios. ¿Te imaginas a escribas y fariseos haciendo concilios propios? Mira, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que nuestra reputación está cayendo. Hay que hacer un plan de emergencia. Y entonces, en medio de una mesa, gran mesa redonda, un escriba con una gráfica de los últimos 6 meses diciendo que se había perdido un 2,3% de popularidad. Así que otro se levanta y dice, mira, tenemos que hacer un plan estratégico para otra vez recuperar nuestra reputación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y salta otro y dice, anda, mira, algo que podemos hacer. ¿Por qué no hacemos que en medio de los tiempos de oración, pues nos levantamos y nos ponemos en pie? Muy buena idea, buena idea. Bueno, y otros, para que no estemos todos en el templo y nos vean por otros sitios de la ciudad o por otros lugares, ¿por qué no hacemos otra cosa? Algunos que vayan a la sinagoga. Estupendo. Y otros que hagan como los que no llegan a tiempo al templo y se quedan por las esquinas donde hay mucha gente. Esto no sabemos si fue así, ¿eh? Pero ya os digo, conociendo a esta gente, no me extrañaría. Lo que sí sabemos es que oraban de tal forma para llamar la atención sobre sí mismos y ganar reputación y alabanza de los hombres. ¡Qué hipócrita! Hipócritas fariseos. Estas son las palabras que Jesús les dirigió una y otra vez. ¡Ay de vosotros, hipócritas! ¡Ay de vosotros, fariseos! Su piedad sobre la oración era solo simplemente un espectáculo para ellos, era un juego para ellos. ¿No le interesaba a Dios? ¿No le interesaban los hombres? Lo que le interesaba es lo que le podía dar los hombres. En ocasiones nosotros podemos ser como estos escribas y fariseos. Vemos que nuestra reputación de hombres o mujeres de Dios empieza a caer y entonces necesitamos hacer algo para llamar la atención. No sé, por ejemplo, un estado WhatsApp donde pongamos una frase espectacular, pero con la finalidad solo de que cuando lo pongamos allí, la gente se asombre de lo que hemos puesto. A lo mejor ni siquiera practicamos eso que está diciendo. Cuidado, cuidado con nuestro corazón, siempre lo digo, siempre tenemos un fariseo dentro de nosotros.
Lo mismo un discurso público para hacernos notar. O levantar una oración sin estar centrados en Dios, sino en nosotros mismos. Quiero preguntarte, ¿cuándo oramos? ¿O cuando tú oras? ¿A quién oras? ¿Qué estás pensando cuando oras? ¿En qué lugar? ¿En el lugar mejor visto? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Agradar a Dios? ¿Agradar a otros? Debemos saber que todo lo que sale de lo corriente, en último término, atrae la atención. Recuerdo una vez cuando una persona pidió a mi padre que se iba ahí con unos cuantos jóvenes a orar a un parque. Y ninguno de ellos oraba en la iglesia. Todo lo que sale de lo corriente, en último término, es atraer la atención. Así que no se debe orar para garantizar que los demás nos vean. Que los demás nos vean. Y no es malo orar en un parque, no es malo orar en la iglesia pública, es más, lo hacemos. La cuestión es, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay? En segundo lugar, quiero decirte que no debemos orar en secreto con la finalidad de ser vistos por los hombres o que otros lo sepan. Y dirá, espérate, Isaías, estás contradecido. Se ha dicho en secreto. ¿Cómo puede verse eso? Sí, se puede orar en secreto con la puerta cerrada y alzando mucho la voz para que sepan que estamos orando dentro. O podemos decir, mira, cuando nos llame, dile que es que estoy orando ahí. Se puede orar en secreto, haciendo ver a otro que estamos orando en secreto, pero lo que estamos buscando era lo mismo que cuando oramos públicamente. ¿Te das cuenta cómo es de sutil el corazón? Y yo no estoy diciendo que seamos quisquillosos en cuanto a tener todo top secret, porque estoy diciendo que la cuestión es el corazón. No es ni siquiera que otros puedan saber que estamos orando, es qué es lo que buscamos cuando oramos. ¿Qué pienso mientras estoy allí dentro? ¿Son pensamientos acerca de otras personas que quiero que sepan que estoy allí orando? Así que tengamos cuidado también de orar en secreto con la finalidad de que muchos se enteren. En tercer lugar, no debemos orar con el deseo de producir un efecto en la audiencia que nos escucha para causar admiración. ¿Me vais entendiendo? Podemos alzar la voz, podemos orar y podemos hacer un montón de cosas para crear un clima en las personas de tal manera que digan que nosotros, wow, oramos de manera espectacular. Un fariseo, por ejemplo, sucumbía fácilmente a la tentación de orar para el auditorio, para la congregación. Usaba los clichés apropiados, los sentimientos correctos, los tonos sonoros, el fervor bien modulado, y eran herramientas solo para atraer la atención sobre ello o para competir con otros. ¿Has pensado antes de orar qué vas a decir? Es que si oro, ¿qué digo? Digo tal palabra, digo lo otro. ¿En qué forma lo digo? O mientras oro, ¿lo hago con este tono? ¿Lo hago con el otro tono? ¿Has orado alguna vez para que los demás sepan que estás orando? ¿Qué buscamos cuando oramos? Muchos cristianos dicen que no oran porque no saben. Porque no saben decir las palabras correctas, dicen, o tienen temor a algo. Pero lo dicen porque tienen temor a orar de una manera que no encaje en el auditorio. O por no formar las palabras adecuadas. Pero es lo mismo. ¿Te das cuenta? Tanto el que ora para llamar la atención como el que no ora porque tiene miedo a defraudar al auditorio, es orgullo. Es orgullo. Queridos, cuando oramos, oramos para Dios. Cuando oramos, no oramos para los hombres. Y esto era lo que hacían los hipócritas. Y tenemos que tener cuidado de no caer en la misma trampa que ellos caían del propio ego, que oraban o no oraban solo por recibir aplausos de las personas.
Por tanto, Jesús nos está diciendo que no debemos orar estando centrados en nosotros mismos, como lo hacían los escribas y los fariseos. En segundo lugar, Jesús, una vez que ha despachado los escribas y los fariseos, nos habla de otros grupos de religiosos que eran los gentiles. Versículo 7, lo tenéis ahí. Y orando, no uséis ¿qué? Vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, ¿qué dice? Serán oídos. El problema aquí se refiere en concentrarnos, no ahora en nosotros mismos, sino concentrarnos en la forma de cómo oramos. Los gentiles oraban pensando que su propio esfuerzo a la hora de decir palabra tras palabra, palabra tras palabra, iba a afectar de tal modo a sus dioses que le iban a dar unas buenas cosechas, los iba a bendecir. Entonces se centraban en cómo tenía que ser la oración. Si te das cuenta, la palabra clave es, ¿palabra qué? La palabra clave es vana. Vana. Las repeticiones ¿qué? Vanas, vacías, inútiles. Las repeticiones no son en sí malas, ¿eh? Jesús oró en Getsemaní 3 veces por lo mismo. El problema es que es vana, que es inútil. Jesús está condenando a aquellos que hablan sin pensar, que expulsan palabras sin significado, o alzan, yo qué sé, un montorrente de letras y letras y letras y letras, de labios, pero no de corazón. Incluso se puede hacer hasta una oración precisa teológicamente, pero con un corazón tan lejos de Dios. Todos conocéis las ruedas de oración, ¿verdad? Esas oraciones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten una y otra vez con la finalidad de ser escuchado por algún Dios. Por ejemplo, en el hinduismo es muy habitual, en el budismo, en el islam. Por ejemplo, el Hare Krishna repite un mantra 1728 veces al día. 1728 veces al día. La más conocida rueda de oración para nosotros es el mismo Padre Nuestro. Qué curioso, ¿no? Lo que Jesús está condenando es la rueda de oración más conocida y más asidua usada por los católicos romanos, que la acompañan con una especie de collarcito, ¿verdad? Que es un rosario, se le llama, ¿no? Y va de tal manera que pensando de que si se repite de manera mecánica, una y otra vez, no sé, Dios te va a perdonar algún pecado, o Dios te va a dar algo. Y a veces este tipo de ideas se impregna también en nosotros. Tenemos oraciones ya marcadas, ya hechas, y repetimos como algo vano. Nos centramos más en la forma, en la repetición mecánica de la oración, que en aquel en el cual estamos orando. Por ejemplo, nuestra oración por la comida. Muchas veces la misma. Y ya he dicho que no es malo que sea la misma, pero muchas veces lo hacemos de manera irreflexiva. Señor, gracias por los alimentos. Métele el corazón. Piensa en los alimentos que Dios te está dando. Piensa en la bondad de aquel que te da. Pero este era el problema y algunas veces nosotros caemos también en estos errores. Pensamos incluso que por hacer oraciones largas, oraciones repetitivas, una y otra vez sin poner ahí el corazón, Dios nos va a escuchar porque hemos hecho un gran esfuerzo. Existe otra tentación mientras oramos y es orar estando pendiente del tiempo. Orar estando pendiente del tiempo. Creemos que porque X tiempo dediquemos a la oración y estemos allí, seremos más eficaces. Quiero explicar bien esto. Se puede pensar que somos más santos por el número de minutos y horas que pasamos orando. Pero si estamos orando tanto tiempo, pero pensando en el tic-tac del reloj, eso es hipocresía. Eso no está bien, hemos estropeado ya la oración. Algunas almas que no oran estarán diciendo, ve, te lo dije, que no hace falta orar mucho tiempo.
Bueno, déjame decirte, lo mismo me está interpretando mal. El problema es cuando estás pensando en el tic-tac del reloj. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones acerca de los hombres de Dios. Lo más importante para el gran santo no era dedicar mucho tiempo a orar. No se pasaba el tiempo mirando el reloj. Él sabía que estaba en la presencia de Dios, había entrado en la eternidad, por así decirlo. La oración era su vida, no podía vivir sin ella. No le preocupaba recordar la duración. ¿Cómo oramos? ¿Es malo tener un tiempo de oración? Por supuesto que no, es más, hay que tener tiempo de oración, pero no estar pensando en los minutos que está pasando para saber si somos más santos o Dios nos va a escuchar más. Hay que orar de otra manera totalmente distinta a los fariseos. No debemos estar pendientes en la cantidad de palabras ni tampoco en el tiempo que dedicamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? De forma diferente a los escribas, fariseos y los gentiles paganos. Versículo 6. ¿Qué dice? ¿Más tú qué? Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los escribas y los fariseos se centraban en ellos mismos, pero ahora lo que nos está diciendo es que nos centremos en ¿qué? En Dios. Oramos, nos centramos en Dios. Se dice que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, ¿no? ¿Sí o no? Yo no puedo. Me cuesta concentrarme bien en algo y, bueno, las mujeres se ríen de nosotros. Cada uno tiene sus capacidades, ¿no? Como Dios le ha dado. En la vida espiritual también es así. Tú no puedes estar contemplando a Dios y otra cosa a la vez. Tú no puedes estar adorando a Dios y adorando a otra cosa a la vez que a Dios. O estás centrado en algo, o estás centrado en Dios. O adoras a Dios, o adoras otra cosa. Así que cuando nosotros oramos, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos en Dios. Y entonces tengo que decir a mi alma, cuando yo oro, de primera, para salir de ahí como el salmista, bendice alma mía al Señor, ¿recordáis? Dice, cuando oro, no puedo estar pendiente de mí, sino de Dios. Y me tengo que olvidar de los demás. Y tengo que decir, estoy en la presencia de Dios. Dios está aquí. De esta manera, yo ya no tengo que orar en secreto para que los demás lo sepan. Tampoco tengo que proferir una oración que deslumbre a los oyentes. Solo tengo que hablar con mi Padre. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Y hablo con Dios. Ya sea que esté en mi cuarto, ya sea que esté paseando, ya sea que esté en público, mi Padre Celestial está conmigo. Está aquí presente, porque Él lo ha prometido. Él es real, Él está aquí. Jesús nos está llamando a morir de nuevo a nosotros mismos, para vivir una vida de oración genuina y verdadera, a morir a notar más la presencia de otras personas o la presencia de nosotros y notar más la presencia de Dios. Moisés fue un hombre que experimentó la muerte de sí mismo. La muerte. Él murió a él. Murió a la opinión de los hombres y disfrutó tanto de Dios. Disfrutó de tantas experiencias con Dios que cuando Dios dijo al pueblo, a Moisés, que no iba a ir con el pueblo porque era un pueblo pecador, Moisés le tuvo que decir, mira, si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí, que no me voy, Señor. El salmista también pronunció, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Solo aquellos que dejan de beber de la fuente de sí mismo o del mundo, solo puede decir esto, porque está de verdaderamente seco.
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Hermanos, ¿cómo orar? Olvidándonos de nosotros mismos y centrándonos en Dios. Pero también debemos orar, como dice esta escritura, en el versículo 8, confiando en que Dios es bueno y en nuestro Padre celestial. Fíjate, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Qué hacían los gentiles? Ellos confiaban en su propio esfuerzo para que los dioses le dieran, gracias a su esfuerzo, lo que pedían. Está diciendo, mira, dejarse de hacer postureo, dejarse de hacer cualquier... ¿No te ha pasado que tú le quieres pedir algo a Dios, que lo tienes en tu corazón, pero antes parece que tiene que hacer, yo qué sé? Bueno, Señor, gracias te doy, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, gracias por esto, gracias por lo otro, no sé qué, Señor, por tal, por fulanito, y estás deseando llegar. Señor sabe. Ve a Él como un Padre bueno. No tienes que armar un espectáculo para que Dios te escuche. Dios te escucha a través de su Hijo. Y antes de que tú tuvieras la necesidad, Dios ya lo sabe. Si nosotros no vamos a Dios para informarle a Dios de algo que Él no sabe, Dios es un Dios personal, no es como los dioses que tienen los falsos dioses que tienen los paganos. El Salmo 115:4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos, mas no ven, y orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Son ídolos, vanidad. Oraban a sus dioses, pero no podían hacer ni algo bueno, ni algo malo, absolutamente nada. Por eso su oración era mecánica, era pasiva, era un mantra constante. ¿Por qué? Porque tienen un Dios vacío, no tienen un Dios personal, es una estatua, no hay nada. Y entonces Jesús dice, no, vuestro Dios es un Dios personal, es un Dios majestuoso, el cual nos hace que vayamos de puntillita delante de Él, pero es vuestro Padre celestial. Y por medio de mí, de Jesús, podemos ir al Padre, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Te das cuenta, hermano? Dios es un Padre que tiene cuidado de sus hijos. Él no exige una forma elocuente en nuestras palabras para oírlo. Dios nos está pidiendo palabras que sintonicen con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Él es un Padre que solo quiere que tú le hables sencillamente lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Él no está pidiendo un determinado tiempo de oración para proveer tus necesidades. Él lo que quiere es que tú le reconozcas como soberano rey que provee para tus necesidades. No pide un tiempo del tic-tac. Él desea que disfrute toda tu vida. Todo el tiempo de tu tic-tac lo disfrutes con Él. Él quiere contacto contigo. Él quiere una comunión contigo. Y el Salmo 37:4 dice, entonces deleítate, enfócate. Dios es tu deleite. Concéntrate en Él, deleítate, conviértelo en tu recreo, disfruta de Él, adóralo. Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te centres en las peticiones, no te centres en la forma de oración, no te centres en el contenido de la oración, ni en la elocuencia de la oración, no te centres si hay hombres, si no hay hombres, si hay alguien, si no hay alguien. Concéntrate en Dios y alábalo, y adóralo, y disfruta de Dios, y disfruta de su compañía, y después las otras cosas, el Señor la atenderá. Amén. El Salmo 115 continúa diciendo, versículos 8 y 9, semejante a ellos
esos dioses, son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. En este día te animo, hermano, a que aprendas o recuerdes esta lección. Cuando ores, deja de centrarte en la forma. Abandona la idea equivocada de un Dios que te exige grande contenido de palabra. Deja de esclavizarte con ideas prefijadas que te lleva a estar pendiente del tic-tac, del tic-tac. La oración es comunión, pasar tiempo con Dios. Así que acércate a Dios, escúchalo, alábalo, adóralo, pide, porque Él está deseando de dar aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Amén. Voy concluyendo. Jesús nos está hablando aquí de que nos guardemos, de que nos cuidemos. Hace una denuncia devastadora de los efectos terribles del pecado. Jesús está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado cómo oráis. Y alguno dice, espérate, cuidado cómo oráis, pero la oración no mata el orgullo. Sí y no. ¿Acaso la oración no previene del pecado? Sí y no. Porque el pecado, acuérdate de esto, te acompaña siempre. Aún hasta la misma presencia de Dios. Porque puede estar orando y el pecado en última instancia estar enfocándote en ti para que te adores a ti mismo. El pecado es tan hábil que nos puede engañar, persuadiéndonos de que estamos alabando a Dios y lo que realmente estamos haciendo es alabándonos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos en la forma de cómo el pecado se manifiesta en el borracho, en el ladrón, en el adúltero, pero no pensamos en la forma de cómo el pecado se manifiesta en el religioso. Y aún una persona que está de rodilla orando puede ser un gran pecador, porque lo hace con las motivaciones equivocadas. ¿Recordáis a Jesús cuando habló de esa parábola donde sube el fariseo y el publicano a orar en el templo? Dice que el fariseo sube, se pone allí en pie, en medio del templo, y se pone a orar y dice, en su corazón dice, gracias a Dios que yo no soy como todos los hombres, porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, y no soy como, ni siquiera como ese publicano. Sin embargo, el publicano parece que está en una esquinita allí, calladito, y diciendo, se propicia a mí, se propicia a mí, pecador, se propicia a mí, pecador. Los dos salieron del templo y uno fue justificado y el otro no. ¿Quién fue justificado? El publicano. Bueno, que no tenía las palabras del fariseo. Es que no estuvo tanto tiempo orando como el fariseo, a lo mejor. Es que no estuvo ni allí de pie como el fariseo. Que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y aún en la misma presencia tenemos que tener cuidado de que el pecado no esté haciendo de la suya en nosotros. Satanás pecó delante de la misma presencia de Dios. Queridos hermanos, es obvio, ¿no? Claro, evidente. El cristiano ora. Si no ora, huele a chamusquina. El cristiano ora, pasa tiempo con Dios. Pero acuérdate, el pecado nos asedia aún en medio de la oración. Cuidado con el pecado, vigila el pecado, cuidado con el orgullo. Mata al pecado a base de creer que Dios es un Padre bueno. Mortifica el pecado contemplando la obra de Jesús, día tras día, predicándote el Evangelio. Por gracia habéis sido salvos. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Gracias a Cristo tenemos un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solo tienes que ir en el nombre de Jesús y Dios te atenderá. En el nombre de Jesús. Acuérdate, el Espíritu Santo está contigo y te habla. No endurezcas tu corazón.
El cristiano ora, ora y ora, pero también obedece, obedece y obedece. Si oramos y no obedecemos, hipocresía. El cristiano ora y obedece. Así que te animo a eso, hermano. Y si eres una persona que todavía no has experimentado la presencia de este Padre bueno, quiero decirte que por mucho que ores, esa oración es desagradable ante sus ojos, porque no puedes acercarte a Él, sino solamente a través de la sangre de su Hijo amado. Es una temeridad presentarte delante de un Dios santo, sin un mediador, sin un suficiente mediador. Por eso Cristo vino a este mundo, porque tú no alcanzabas la gloria de Dios, porque tú estabas alejado de Dios, y Cristo vino para ponerse en el lugar de los pecadores y llevar el pecado de su pueblo, de aquellos que realmente confían en Él. No hay otra. Si quieres experimentar, por muchos Padres Nuestros que tú reces, si tú no te has rendido delante del Señor y te has arrepentido de todos tus pecados y crees que Dios es el único que puede salvarte por medio de Jesús, no hay nada más. Sigue rezando, sigue orando, sigue haciendo tu rosario, sigue rezando tus Padres Nuestros, sigue visitando a la Virgen de... Estás bajo la ira de Dios, no hay otra, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso en este día el Señor se acerca a ti. ¿Sabes por qué Jesús oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí no lo escuchó nadie. A Jesús no lo escuchó Dios, el Padre, en ese momento. ¿Por qué? Si era inocente. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no escucha al Padre, al Hijo, en la cruz del Calvario? Porque estaba llevando tu pecado y estaba llevando mi pecado. El Padre está tratando ahí en la cruz del Calvario al Hijo como me debería haber tratado a ti y a mí. Para aquellos que confían en Él, puedan ser tratados como debería ser tratado Jesús. Ahora tú, gracias a Jesús, puedes venir y puedes decir, Abba, Padre, gracias a Jesús. Así que si todavía no te has rendido a Él, ríndete, entrégale tu corazón, entrégale tu vida, vendrá el Espíritu Santo a tu vida. Y entonces el Espíritu te dirá, tú eres hijo de Dios. Y pondrá en ti ese deseo de decirle a Dios, Padre, ahora sí, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado, el cual ha venido a este mundo para llevarnos a tus pies, para poder tener una relación preciosa. Enséñanos a orar como tú quieres que oremos. Gracias porque tu palabra nos orienta, tu palabra es una guía. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias porque tenemos libertad para entrar en tu presencia. Perdónanos por las veces que no lo hacemos. Perdónanos por las veces que estamos concentrados en nosotros mismos y no en ti. Ayúdanos, Señor, a no buscar la recompensa del hombre. Queremos ser vistos delante de ti y agradarte a ti y honrarte a ti. Levántate un pueblo, Señor, que te alabe, que te adore, que te honre, que te exalte.